Nelson, hace aproximadamente 4 años, en una auditoría que hizo la Contraloría Departamental, encontraron unos hallazgos por prescripciones que se presentaron de comparendos en el periodo 2012-2015. Es primero que hay que aclarar que yo fui director administrativo de tránsito en el periodo 2008 al 2011. En esa época, quien era alcalde era el doctor Mauricio Ortiz Monroy. Hay partes del proceso, y usted me entenderá que no lo puedo comentar, que forma parte de mi defensa, Sí. y que por mi seguridad jurídica no se puede decir. Pero lo que sí le quiero contar es que, le repito, fue en el periodo 2008-2011. En ese periodo el tránsito estaba concesionado. El tránsito fue concesionado en el gobierno anterior, en el periodo del doctor Gentil Palacios Urquiza, mediante concesión 001 del 2007. Esa concesión, como su nombre lo dice, era concesión integral. Y quienes saben de qué es integral, integral quiere decir todo. Dentro de esa integralidad estaba el cobro de comparendos, el cobro coactivo, etcétera, etcétera. Me regreso, ¿cuáles eran mis obligaciones como director administrativo de tránsito? En esa época le elaboraron un comparendo a cualquier persona, y luego de elaborado, él tenía unos días para ser escuchado en audiencia, y luego de ser escuchado en audiencia, decidíamos si era culpable o era inocente. Como también hay quienes no utilizaban el derecho de la audiencia y a los 30 días eran sancionados. Luego de ser sancionados, la empresa Identificar tenía una oficina de cobro coactivo. En esa oficina de cobro coactivo se encargaban de hacer el cobro persuasivo y el cobro coactivo, como lo acabo de decir. Orientarlo, porque la ley cambió. Al principio de la concesión era totalmente legal, pero después no era totalmente legal, habían unas restricciones, pero igual tenían que apoyar en el tema del cobro coactivo. El cobro coactivo no era responsabilidad del director administrativo de tránsito, eran otras personas quienes tenían la obligación. Pero le cuento qué hacíamos en la dirección de tránsito. Luego de que se elabora el comparendo, si la persona pedía audiencia o no pedía audiencia, el comparendo se sancionaba. La oficina de cobro coactivo elaboraba las sanciones y las pasaba para que el director, que en esa época era yo, las firmáramos, organizaba la carpeta de cada infractor y ellos tenían la custodia de esos documentos. ¿Qué sucedía en la época? Terminado el gobierno del doctor Mauricio Ortiz, empieza el gobierno de Orlando Durán Falla. Pasados 9 meses, porque eso fue en septiembre de 2012, el gobierno municipal le decreta la caducidad al contrato de tránsito. En el gobierno de Orlando Durán Falla. En el gobierno de Orlando Durán Falla, cuando había otra directora en ese momento. ¿Qué sucede? Que en el momento que está esa transición, que Identificar entrega y que el municipio entrega, desafortunadamente e irresponsablemente, las sanciones que había dejado y que había estado a mi cargo y bajo mi responsabilidad, no las trataron como debían tratarlas. O sea, ese proceso se truncó, se puede decir. No, Nelson, es que ¿qué sucedió con esas resoluciones, sanciones? Que fueron tratadas de cualquier manera. Los documentos, por el afán, unos de entregar y otros de recibir, no lo hicieron adecuadamente. O sea, ¿también faltó responsabilidad en eso? Total, de parte y parte, de la empresa que entregó y también del municipio que recibió. ¿Por qué? Porque es que cuando empieza el nuevo mandato del doctor Mauricio y entra una nueva funcionaria archivo, en el momento que reportan una cantidad de documentos que estaban en la antigua alcaldía, aparecen una cantidad bien importante de resoluciones, sanciones de la época, que luego a su vez
generarían el problema, porque el problema se genera porque esas resoluciones, sanciones, fueron prescritas, porque según la persona que las prescribió, en ese momento no tenía, no se habían sancionado debidamente, cosa que es totalmente falsa, porque sí lo hicimos debidamente. Lo dimos debidamente, ¿por qué? Porque como le dije, se armaba el paquete, se armaba el archivo, se dejaba en la oficina de cobro coactivo y luego de que se cumplía absolutamente con todo, la oficina de cobro coactivo elaboraba un archivo plano que era enviado al CIMI. Y si ustedes saben, todos esos comparendos aparecen en el CIMI. Claro. Que después los prescribieron, no es mi responsabilidad. O sea, usted lleva un proceso como se debía hacer, sancionados todos los temas de los comparendos, pero llegó el gobierno siguiente, que es el de Orlando Durán Falla, con la dirección de tránsito a cargo de la señora María Patricia Hernández, y allí fue donde hubo irresponsabilidad y eso se olvidó ese proceso. Según las versiones de ellos, los comparendos no aparecieron, las sanciones no aparecieron. Ajá. Pero mi oficina lo hizo. Mi oficina sancionaba. ¿Usted tiene pruebas de eso? Eso está dentro del proceso y lo vamos a demostrar. Ok. ¿Por qué? Porque es que se entregó absolutamente todo. Lo que sucede es que en el momento que se hace la entrega, yo no era director de tránsito. ¿Sí? En el momento que hace la entrega, identificar la entrega a otro director. Pero los documentos reposaban en la oficina de cobro coactivo, que fueron mal manejados, irresponsablemente manipulados, es diferente, porque después de que aparecieron muchos de esos documentos totalmente deteriorados a causa del agua, sí, el estiércol de las palomas, etcétera, etcétera, y es verdad, eso está demostrado, porque hay una visita de la Procuraduría General, en esa época la delegada, y existe un acta y unas fotografías que están hasta en la fiscalía y demuestran la forma como irresponsable como fue manejado el archivo. O sea, funcionario de la alcaldía de Orlando Durán Falla, en ese caso la directora de esa época era la doctora María Patricia Hernández, no encontró los documentos, pero cuando llegó el gobierno de Mauricio Ortiz Monroy, encontraron los documentos en la alcaldía vieja a la intemperie. Exactamente, ellos tenían en su época acceso al sistema, al software que manejaba el tránsito en esa época, que era el SPEC, y ese sistema simplemente no era sino decirle imprima las sanciones y él imprimía las sanciones. Lógicamente que como yo no tenía una firma digital, pues salía sin firma, pero el documento existió. Es que en el momento que es cargado al CIMI, se carga porque hay un número de resolución, hay un acto administrativo que así lo dice, porque eso es precisamente una sanción, un acto administrativo mediante el cual se sanciona a un presunto infractor. O sea, la decisión que tomó la Contraloría en llamarlo a usted y en, digamos, acusarlo por el tema del detrimento fiscal en el municipio de Espinal es injusto. Nelson, ellos están en todo su derecho. Yo soy una persona que lo digo abiertamente, respeto y acato a las instituciones. Y las instituciones hay que respetarlas. Las instituciones hay que acatarlas. Ellos están en su derecho, precisamente por eso uno tiene el derecho a la legítima defensa. Y en el momento que tengo derecho a la legítima defensa, hago mi defensa y, entre otras, esbozo lo que le estoy dando a conocer a usted en esta entrevista. Y como le dije al comienzo, hay cosas que no las puedo decir porque simplemente por mi seguridad jurídica no lo debo hacer. Usted junto con otras personas están culminados a pagar una plata a la Contraloría. Es una suma superior a los 500 millones de pesos. Sí, con identificar y otros... Con identificar, con el secretario de Hacienda de la época, que era el doctor R. Rodríguez, y a otras personas, el alcalde siguiente, Orlando Durán, a su directora de tránsito y a su secretario de Hacienda, una suma superior a 5 millones de pesos que la verdad es irrisoria frente a la responsabilidad del tema que manejaron. Yo le hago una pregunta con mucho respeto. ¿Por qué los medios de comunicación a nivel departamental sacaron una noticia con su foto en primera plana y los otros funcionarios que también fueron sancionados no aparecen por ningún lado? ¿Cree usted que hay de pronto temas políticos ahí? Desafortunadamente sí. Hay muchos medios de comunicación que carecen de ética y que de pronto no deberían ni llamarse medios de comunicación. Y yo lo digo abiertamente. Soy un respetuoso de los periodistas, pero que un noticiero que realmente se ha dedicado no solamente a criticar, sino de pronto a difamar y a dañar a las personas, como el caso de ese Noticias Radar, ¿cómo es posible que de 6 implicados solamente encontró mi fotografía?
Y sobre todo que con comentarios y malintencionados sobre todo, y de los cuales tengo pantallazos, hice las copias de seguridad, porque sería bueno cuando termine el proceso que respondan por el haber maltratado mi nombre de la forma como lo hicieron. Sí, Porque una cosa es que uno esté implicado en un proceso de responsabilidad fiscal y diferente a que usted sea culpable. Y sobre todo, como decía, por ejemplo, cierto tramitador que me tildaba de ladrón, y eso no es por ningún robo. O sea, el proceso que tiene usted con la Contraloría, junto con otros funcionarios en esa época, no es porque se robó nada ni nada, o sea, no es porque absolutamente que he hecho en las redes sociales. Absolutamente. El proceso es por no haber cobrado. Por no haber cobrado. Ese es el tema. Por no haber cobrado los comparendos, pero es que esa no era mi obligación. Eso es básicamente, no era mi obligación. Pero lo que sí le puedo decir es que el proceso que tenía que adelantar mi dirección administrativa lo hizo. Mi proceso quedó terminado. De ahí en adelante las demás personas que no lo hicieron con buena intención o con mala intención, no sé, pero no soy el responsable de ese proceso y lo estoy demostrando y lo voy a demostrar. Así lo hayan hecho con mala intención o buena intención, ¿hay irresponsabilidad? Sí, hay irresponsabilidad y sobre todo, mire, y pues no lo quiero hacer con nombres propios, pero tengo las pruebas, por ejemplo, del tramitador que siempre y no pierde la oportunidad para hablar mal de mí, dañar mi nombre. Pues él sí le tengo una grabación pidiéndole dinero a alguien, extorsión, pidiendo dinero por haber generado unas prescripciones. Y a sorpresa que esas prescripciones están dentro del proceso fiscal. Y eso lo voy a poner en conocimiento, no solamente de la Contraloría en el momento de la audiencia, sino también en la Fiscalía. Porque él a través de su Messenger le exige a un periodista una suma de dinero por haberle hecho unas prescripciones. Las estaban cobrando. Bueno, sería bueno que contaran la verdad. Así como usted acaba de decir, hay personas que lo quieren a uno, hay otras que de pronto no lo quieren a uno. ¿Qué le dice usted a la gente que le ha tratado de ladrón, de pícaro, de corrupto a través de las redes sociales, inclusive como usted lo ha manifestado, medios de comunicación a nivel departamental y municipal? ¿Qué mensaje les envía? El mensaje es que trabajen. Que si en la vida uno logra cosas, las logras trabajando, no viviendo de mala intención. Que trabajen de domingo a domingo y que se saquen todas esas cosas malas que tienen en el corazón y que desafortunadamente las oportunidades no les han llegado a ellos simplemente porque o no las merecen o no son capaces. Las oportunidades se construyen. ¿Hay motivos por los cuales usted debe agachar la cabeza o tiene la frente en alto? No, Nelson. Mi frase célebre y la copié de un gran líder liberal que murió hace un buen tiempo, Luis Carlos Galán. Yo siempre digo, siempre adelante. Ese es mi lema. Que en un momento dado, pues lógicamente que somos personas y hay cosas que nos afectan, hay cosas que nos afectan mucho, hay cosas que nos afectan poco, pero siempre hay que seguir adelante. Y no tengo por qué bajar la cabeza, sobre todo, desafortunadamente, cuando uno entiende cómo funciona una sociedad como la que vivimos, una sociedad que está carcomida por la maldad, corazones que carecen de cualquier sentido humano, sino que quieren es que las personas estén mal, pues en mi caso no lo van a lograr. ¿Usted tiene algo que esconder? ¿Usted tiene de pronto propiedades a nombre de otros? ¿O de pronto todo normalmente es porque usted no debe nada? Mire, le voy a contar algo, Nelson. Yo tengo 2 predios en el municipio del Guamo. Y esos 2 predios, la Contraloría le decretó medida cautelar. Somos 6 implicados en el proceso. Ya. Y al único que le dictaron medidas cautelares fue a mí, porque entre otras cosas al único que le encontraron bienes. Yo me hubiera podido, si tuviese algo, si tuviese dudas, si hubiese obrado de mala fe, pues seguramente que hubieran hecho lo que hicieron los demás, que tienen 20 propiedades pero no le aparecen ninguna a nombre de ellos. O sea, los demás implicados en el proceso de responsabilidad fiscal con la Contraloría en esa época con tránsito municipal no tienen nada. Revisen. A nombre de ellos. A mí me generaron medida cautelar por el salario, medida cautelar por un vehículo que ya había vendido, medida cautelar por las 2 propiedades que le digo que tengo en el municipio del Guamo. Y hay personas dentro del proceso que, como le digo, fácilmente pueden tener 20 propiedades, pero no le aparece ninguna. No sé quién está obrando de mala fe. Tienen casa, carro, vacas. No sé.
Eso se lo dejo al corazón de ellos. Tremendo. Don Alex, muchas gracias, ingeniero, muy amable por esa entrevista, pues concederla y de verdad estamos al tanto de su proceso y pues me imagino que usted también tiene ya adelantada su defensa. Sí, Nelson, ya se hizo, la hice con un excelente abogado. Eh, yo soy un conocedor de la materia de tránsito, le expliqué absolutamente todo. Es bueno que la gente sepa que cada comparendo es un mundo diferente, cada comparendo no se puede dar como cobrable simplemente porque muchas veces las personas a las que le elaboran un comparendo físicamente no tienen que quitarle. Y pues ellos hacen un estudio y determinan que el deprimento fiscal fue por tantos millones, pero como le digo, cada comparendo es una historia diferente. ¿Le ha generado toda esta situación de la Contraloría problemas con el alcalde? No, no, ningún problema. Él no me ha dicho absolutamente nada al respecto. ¿Sigue trabajando entonces como control interno del municipio de Espinal? Sí, claro, yo soy control interno del municipio del Espinal hasta cuando termine mi periodo. No tiene nada que ver con ningún proceso fiscal. Es que eso es lo que muchas personas no entienden. Uno como servidor público puede estar inmerso en un proceso, pero no quiere decir que sea culpable. Alex, muchas gracias, muy amable, ingeniero. Con mucho gusto aquí estamos y vamos a demostrar la inocencia, vamos a salir de esta. La vida está llena de dificultades, pero como le digo, siempre adelante.